sursum corda. Sursum corda, habemus ad Dominum. Esa invitación se nos hace al comienzo de la plegaria eucarística. Nuestra traducción dice: levantemos el corazón. Y contesta el pueblo: lo tenemos levantado hacia el Señor. Si uno tradujera lo más literal posible, ese sursum corda sería: a lo alto los corazones. No pone verbo, levantemos, o estén, o están, o estén. Y la contestación es: los tenemos hacia el Señor. Esas palabras, con las que vamos empezando esta conversación de algunos minutos, que espero que sean todas las semanas, aquí a través de Radio María, están todas las liturgias, o sea, digo, en la latina, bizantina, todo, o sea, que es común de todas las liturgias cristianas. ¿Y qué significa ese sursum corda? En alto el corazón. Y dice de modo muy achicadito, es un símbolo apretado, que nosotros estamos ante Dios. Y que nosotros no estamos, por ejemplo, en la iglesia que estamos reunidos, sino que estamos en el cielo, en la Jerusalén del cielo ante Dios. Y como allí estamos, nuestros corazones tienen que estar dirigidos a Él. Y en este rato de conversación, esta dirección hacia Dios, vamos a tomarla en estas primeras charlas con respecto al Sagrado Corazón de Jesús y a nuestra consagración al Corazón de Jesús. Si Dios quiere, el 12 de julio tendrá lugar la renovación de la consagración del Uruguay al Sagrado Corazón de Jesús, que hizo en su tiempo, en 1875, hace 150 años, en el año santo de 1875, el beato Jacinto Vera. Y por eso, bueno, invito de paso ya, habrá una gran misa ese jueves 12 de junio en el Santuario Nacional del Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia del Cerrito. Bien. Y estamos todos invitados, que podamos, sino unirnos para renovar. Somos un pueblo consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Eso será, repito, a las 4 de la tarde, el 12 de junio, en el Cerrito, Santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Demos un paso. ¿Qué es consagrar, ser consagrado? ¿No? De verdad, todo es de Dios, pero Dios toma para sí, y lo que toma para sí, Él primero, digamos, lo consagra, lo santifica, Él se da y lo toma para sí. Y antes que nada, el gran consagrado es Jesucristo, ¿sí? El Hijo de Dios, que se hace hombre en el seno de María Virgen, consagra su humanidad, o si quieren, el Padre la consagra enviando a su Hijo al mundo. En el lenguaje, sobre todo del Evangelio según San Juan, es un término que al mismo tiempo significa santificar y consagrar. Hace santo, o sea, y santo es Dios, es el totalmente otro. Cuando todos cantamos santo, 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 es el Señor Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el Señor del universo. Estamos diciendo que es totalmente otro, por eso esas palabras no pueden tener cualquier música, porque son para decir, adorar el Dios que es, Él es santo, Él está como en otra esfera. Santo, santo, santo. Bien, y Dios hace pasar a su esfera propia. Bueno, la humanidad de Jesucristo es creada, o sea, es una criatura, un cuerpo y un alma. Bueno, son santificados desde el momento de la encarnación.
¿Mm? Son creados unidos a la persona del Verbo de Dios y llenos del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo en Juan 10:36 va a decir, el que el Padre santificó y envió al mundo, o el que el Padre consagró y envió al mundo. Cristo es el consagrado. Está lleno del Espíritu Santo, que lo lleva en todo según el designio del Padre. Además, su humanidad es la humanidad del Verbo de Dios, está tomada de lo que nosotros decimos que hay una sola persona, el Hijo, un solo Señor Jesucristo, bueno, uno solo, que es Hijo eterno de Dios, engendrado antes de los siglos, Dios de Dios, luz de luz, engendrado y no creado, que se hace carne, toma una humanidad en el seno de la Virgen María. Cristo pues es el gran consagrado y por consagrado enviado a la misión que el Padre le encomienda. Porque tomado por Dios, santificado, es enviado el Mesías. Mesías significa ungido. Ungir es pasar aceite y que el aceite penetre. Esa unción, bueno, como el aceite penetra, es símbolo de que Dios penetra el ser humano, aún en su humanidad. Y por eso era el rito para consagrar al sumo sacerdote. A Aarón es ungido, a David rey es ungido. Entonces ungido, que repito es penetrado por la acción de Dios, por lo tanto consagrado, santificado. Esa se dice en hebreo Mesías y en griego Cristo. La palabra Cristo, Mesías y ungido es lo mismo. Por cierto, Jesús no fue ungido a través de un rito, porque ya está ungido, está consagrado desde su encarnación, pero además se manifiesta y se realiza en su vida esa unción y consagración cuando en el Jordán se sumerge en las aguas por el envío que ha hecho el Padre a este ungido para que lleve los pecados del mundo y salga de las aguas y resucite, y desciende el Espíritu Santo sobre él. Por eso Jesús es el ungido por el Espíritu Santo, es el Mesías, es el Cristo. Cuando decimos, ¿verdad? Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el consagrado y enviado, con esa unción que se realiza o se manifiesta en el Jordán, en el bautismo de Jesús y el descendimiento sobre él del Espíritu y el presentarlo el Padre, este es mi Hijo muy amado, en el que me complazco, el que va a realizar la obra del Padre. Comienza la misión pública de Jesús, que se consuma en la cruz. Cristo es santificado y consagrado en la cruz. Por eso él va a decir en el capítulo 17 de San Juan, va a pedir por nosotros, va a decir, hablando, va a pedir al Padre, santifícalos, conságralos en la verdad a los apóstoles, y dice, así como me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo, y por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. En Jesús da parte, primero se consagra Él, se consagrado por el Padre, enviado, va realizando la obra del Padre hasta culminarla en la suprema consagración que es el sacrificio de la cruz. Hace hasta el final la obra del Padre. Llevado, se ofrece, como dice la carta a los Hebreos, en el Espíritu Eterno en ofrenda de sí mismo. Así que la consagración terminada, llevada a perfección, como dice también la carta a los Hebreos, siendo el Hijo, aprendió sufriendo obedecer, y por sus sufrimientos fue consagrado, fue perfeccionado allí en su muerte, hecho sumo sacerdote eterno para siempre. Y Jesús realiza su consagración del Padre en la ofrenda de sí mismo a Cristo, al Padre en la cruz, en el Espíritu Santo. Y resucitado por la acción del Espíritu Santo, entrando en el santuario del cielo, es siempre Jesús el consagrado,
el santo que el Padre se ofrece al Padre y el Padre acepta su sacrificio, que intercede por nosotros y santifica y por quien el Espíritu Santo entrega, es entregado por Cristo a la Iglesia. Así que pues Cristo es el consagrado, pero a su vez Él hace participar en primer lugar a los apóstoles de su consagración. Por eso le dice, así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, también me santifico, se puede decir, a mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Se ha ofrecido por la salvación de todos, pero se ha ofrecido para consagrar a los apóstoles. Los apóstoles son consagrados por la consagración de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y a ellos, en la primera aparición, según San Juan, él los saluda, la paz con vosotros, con ustedes, y sopla, reciban el Espíritu Santo. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo. Así que en la iglesia son consagrados los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Más allá de nuestra persona, claro, todos tenemos que seguir esa consagración, pero la consagración episcopal que hace sucesor de los apóstoles, bueno, nos hace que a través de ellos Cristo consagre a su pueblo. Por la palabra, conságrelos en la verdad, por la oración, por los sacramentos, por la conducción. Lo que hemos vivido en torno a la elección del obispo de Roma, de un consagrado, para que tenga el primer lugar como cabeza de todos los obispos consagrados. El obispo de Roma, sucesor de Pedro, Pedro puesto por Jesús como cabeza del colegio de los apóstoles. Por eso, un momentito, renovar la fe en el obispo. Digo, y por supuesto, en el primero de todos los obispos y cabeza de los obispos es el obispo de Roma. La fe, nosotros queremos en la iglesia una, santa, católica y apostólica. A través de la consagración apostólica se mantiene la iglesia en la unidad de la fe, de los sacramentos, de la caridad, y también del gobierno, con todos los límites que tenga. Cristo es el consagrado totalmente santo, los apóstoles lo son por la entrega de Cristo, los obispos, sucesores de los apóstoles, son por la consagración episcopal. No quiere decir que todos seamos santos como fueron los santos apóstoles. Y damos un paso más, porque Jesucristo ha consagrado para sí a todo el pueblo de la iglesia. La iglesia es un pueblo de consagrados, un pueblo tomado de todas las naciones y consagrados. El concilio recuerda, enseña, una enseñanza que es común, el Señor Jesús, a quien el Padre santificó y envió al mundo, consagró y envió al mundo, en Juan 10:36, hace partícipe a todo su cuerpo místico de la unción del Espíritu con que Él está ungido. Somos todos ungidos por participación, todos Mesías por participación, todos Cristos, cristianos porque Cristo. ¿Y cuándo nos ha consagrado Cristo a nosotros? En el bautismo y la confirmación. Por eso el cristiano acaba, el misterio del cristiano acabado son estos dos sacramentos que van juntos. Aunque a veces se separan en el tiempo, un adulto se debe entrar juntos, desde los niños nos separamos, pero en fin, el que es santificado en el bautismo, hundido en el agua y en el Espíritu Santo para morir con Cristo y resucitar una vida nueva y ser hecho hijo de Dios y conducido por el Espíritu de Dios, es luego ungido con el Santo Crisma, es consagrado para ser totalmente partícipe de este pueblo de consagrados. Así que somos todos consagrados, digamos, en voz pasiva. Dios nos consagra, Cristo nos toma para sí, para que seamos este pueblo consagrado. Repito lo que hemos vivido, sobre todo si lo hemos seguido, en la vida de la iglesia, el entorno al cónclave, esa cantidad de obispos de todas partes del mundo, los cardenales, y es un pueblo universal, unido por la consagración.
por Cristo cabeza consagrado, que derrama sobre su pueblo el Espíritu Santo, pueblo de consagrado. Por lo tanto, de verdad, cuando nosotros vivimos la consagración al corazón de Jesús, es un modo concreto y sensible, y siquiera hasta piadoso, de unirnos a a vivir nuestra vida bautismal. Así sigue diciendo el concilio, retomo lo que dije y, le agrego, el Señor Jesús, a quien el Padre consagró, santificó y envió al mundo, hace partícipe a todo su cuerpo místico de la unción del Espíritu con que Él está ungido, puesto que en Él todos los fieles, todos los bautizados y confirmados, son constituidos en sacerdocio santo y real, real de rey, de pueblo santo y de reyes, y ofrecen a Dios por medio de Jesucristo sacrificios espirituales y anuncian el poder de quien los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí describe con dos textos bíblicos dos dimensiones de cómo vivir nuestra consagración. El ofrecimiento, el sacrificio no es lo que cuesta mucho, puede costarnos o puede no costar. El sacrificio es lo que se ofrece a Dios, directamente sacro, sagrado, para pertenecerle a Él. Y se puede ofrecerle a Dios si antes Dios nos ha consagrado como partícipes del sacerdocio de Jesucristo, y si Dios nos ha purificado y nos mueve por su Espíritu para ofrecerle su don, para ofrecerle lo que es de su voluntad, lo que es de su agrado. Así que somos un pueblo consagrado y lo vivimos sobre todo ofreciéndonos a nosotros mismos y anunciando la gloria de Dios, anunciando el amor de Dios, anunciando la verdad. Vimos que en los apóstoles me consagro y los envío. A nosotros nos consagra, ejercemos el sacerdocio espiritual y nos envía, somos entregados. Por ello, el ser un pueblo consagrado, que repito, lo somos por el bautismo y la confirmación, pero además queremos serlo. Ese es el acto de consagración. Yo asumo el don de Dios que me ha hecho capaz, me ha hecho un consagrado, queriendo ser un consagrado, perteneciéndole, ofreciéndole lo que soy y lo que tengo. Por eso, antes que nada, recibamos como un regalo el ser consagrados por la fe, el bautismo y la confirmación. Queramos renovar el vivir la misa, el santo sacrificio de la misa, como nuestra continua ser consagrados, ser tomados y ofrecernos con Cristo al Padre. La participación activa en la Eucaristía no es que hagamos muchas cosas, no es que suba alguien a leer o otro a leer, no, es que nosotros nos ofrezcamos con Cristo al Padre. Es que sí, amén, cuando decimos por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ese amén que decimos es nuestra consagración aceptada y querida por Cristo al Padre, para hacer la voluntad del Padre en toda nuestra vida. Y repito, ¿cómo podemos vivir esa consagración? A partir del misterio de la Eucaristía, es el bautismo, la confirmación y de la Eucaristía que lo actualiza. En primer lugar, haciendo la voluntad del Padre, chiquito o grande. Tenemos que lavar el piso, lo ofrecemos al Padre. El cuidar un hijo, lo ofrecemos al Padre. Y llevando su nombre, que también según los momentos oportunos. Reitero la invitación para el jueves 12 de junio en el Santuario Nacional del Sagrado Corazón de Jesús del Cerrito a las 16 horas, bueno, y de un modo unirse. Y voy a ir terminando rezando la consagración de Uruguay al Sagrado Corazón de Jesús de Jacinto Vera, que haremos junto con todos los obispos en esa celebración y que puede ser muy linda, pero una oración habitual. Corazón de Jesús, tú eres nuestro consuelo y nuestra esperanza. Humildemente postrados en tu presencia, te pedimos perdón de nuestros pecados. Proclamamos que queremos vivir y morir en tu servicio
y corresponder dignamente a tus soberanos designios de misericordia en favor de la Iglesia y de la sociedad. Te consagramos nuestras personas y nuestras familias, nuestros intereses y nuestros bienes, el presente y el porvenir. Te rogamos, Señor, acojas benignamente nuestras plegarias por tu santa Iglesia, por la salvación de los hombres, por la paz y prosperidad de nuestra patria y de todos los pueblos. Amén. Corazón Santísimo, sálvanos. Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.